Muy bien, gracias por venir. Buenos días a ustedes también y a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por acercarse en un día como hoy, en una fecha, mejor dicho, en que recordamos un aniversario más de la batalla de Pago Largo. Y lo que se dijo en algún momento, ¿no es cierto?, especialmente en la década del 60, que Genaro Berón de Astrada fue realmente el primer holocausto por la libertad. El primer sacrificio, ¿no? Porque en realidad lo que Berón de Astrada pretendía era el sistema federal a través de la coparticipación de los beneficios de la aduana y también, ¿no es cierto?, tener una constitución escrita que pudiera unificar, ¿no es cierto?, los criterios en cuanto a derecho, en cuanto a justicia. Y como en esa época se resolvía todo por las armas, ¿no es cierto?, todas las luchas civiles y demás, sí. Entonces él le declara la guerra al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ostentaba el cargo de gobernador también de la Confederación Argentina, que en ese momento era, ¿no es cierto?, el brigadier Juan Manuel de Rosas. Y bueno, la batalla, el resultado fue un desastre, ¿no? Los escritores clásicos, ¿no es cierto?, de la historiografía correntina dicen que la provincia de Corrientes pagó largo esa derrota porque realmente quedó custodiada durante muchísimo tiempo, ¿no?, y por las fuerzas de Rosas. Y bueno, fue una desgracia, porque como dice el escritor Mantilla, ¿no es cierto?, la flor innata de la juventud correntina murió en una forma degradante, ¿no es cierto?, en esa batalla. Marta de París, en su libro Las amantes cautivas y guerreras, dice que hasta las mujeres, seguramente de las cercanías, ¿no es cierto?, o que acompañaron a algunos soldados o algún personal de las fuerzas, también, ¿no es cierto?, fueron degolladas. Fue una masacre, fue algo horrendo. Pero, como yo decía hoy también, ¿no es cierto?, en una audición radial, que sacando todo el horror de esa batalla de Pago Largo, tuvo algunas consecuencias positivas, porque unos años después, estando exiliado en Alegrete, Joaquín Madariaga, su hermano y sus hombres, ¿no?, decidieron cruzar el río Uruguay en la misma fecha, ¿no?, pero de 1842. El pasaje de los 108 se produjo, ¿no es cierto?, entre el 30 y el 31 de marzo. En realidad ellos eran 250 hombres alrededor de, ¿no?, podían haber sido más, podían haber sido menos. Pero en la orilla argentina, ¿no es cierto?, quedaron nada más que llegaron 108. Que son los 108 valientes, ¿no es cierto?, que recuerda la calle de Paso de los Libres, que recuerda sus nombres, están en el monumento que se levantó a Joaquín Madariaga. Y bueno, 108 hombres, ¿no es cierto?, para libertar a la provincia del régimen rosista. Claro. Después se le fueron uniendo, ¿no? Ellos tomaron el camino de Mercedes, se le fueron uniendo gente de Curuzú, de Mercedes, y bueno, se produjeron nuevas revoluciones y demás para que Joaquín Madariaga ocupara el gobierno y decretara, ¿no es cierto?, la fundación de Paso de los Libres, que es el nombre, es un homenaje, ¿no es cierto?, a ese paso. Bien, licenciada, ¿por qué usted cree que en una fecha así como hoy, dentro de las escuelas, muy poco se recuerda? Bueno, hasta que yo ejercí la docencia, se dieron clases alusivas a la primera hora o a las últimas horas, nunca se dejó de hacer mención. No sé en este momento, ¿no?, que yo ya hace 10 años que me jubilé, pero anteriormente se hacían actos solemnes. Y en la década del 30, alguien que me esté escuchando dirá, sí, pero esta señora solo habla de la década del 30 porque es mi tesina, ¿no? Es decir, yo presenté esa tesina para recibirme de licenciada en Historia. En la década del 30 se hacían actos solemnes frente a la Plaza Independencia y también, ¿no es cierto?, se iba a donde está el monolito, a los 108, y ahí se hacía el acto.
en homenaje a la Fundación de Paso de los Libres y en homenaje a Genaro Verón de Astrada se hacía actos muy importantes en la plaza, se iluminaba extraordinariamente, ¿no es cierto?, la municipalidad. Y bueno, los tiempos van cambiando, ¿no es cierto?, hay otras prioridades. Lo importante es que se mantenga en la memoria, porque eso corresponde, ¿no es cierto?, a nuestro pasado histórico y es bueno tener presente, ¿no? No solo, yo también tal vez algunas veces cometí el error, ¿no es cierto?, porque leer lo que fue la batalla, lo que sucedió es algo desgarrador, para los correntinos algo desgarrador. Y tal vez, ¿no es cierto?, le hice mucho hincapié a la muerte, a lo que se había visto ahí, ¿no es cierto?, al desamparo de las fuerzas correntinas, la pobreza. Fíjate, Rafael, que le degollaban, ¿no es cierto?, a los hombres según le exigían una determinada posición según, ¿no es cierto?, si el degollador estaba cansado o no, algo terrible. Bueno, sacando eso sin dar hincapié tanto, ¿no es cierto?, en esos detalles, después de esa batalla hay un juramento de los hermanos Madariaga de liberar a la provincia, ¿no?, o morir en el intento, y bueno, una de esas consecuencias, ¿no es cierto?, es la Fundación de Paso de los Libres, ¿no? O sea que tiene mucho que ver la Fundación de Paso de los Libres con las consecuencias de la desgraciada batalla, ¿no es cierto?, de Pago Largo. Algunos también dicen, ¿no es cierto?, que el ejército correntino quedó aniquilado. No, quedó derrotado, se perdieron hombres, se perdió el futuro, ¿no es cierto?, de la provincia, pero la provincia estuvo de pie de tal manera que formó después 5 ejércitos libertadores más, considerando a la Legión de Madariaga, ¿no? Y yo a veces digo, porque bueno, por mi inclinación, diríamos, a la historia y al papel y al lápiz, a veces digo, ¿no es cierto?, que formó 6 ejércitos libertadores, porque después también, ¿no es cierto?, los correntinos desde todas las ciudades de la provincia marcharon hacia las Islas Malvinas. Así que Corrientes siempre estuvo de pie. Bien. Licenciada, ¿cuál es el nombre del libro a aquella persona que le interese saber más acerca de Verón de Astrada? Bueno, es Paso de los Libres, Historia, Espacio, Historia y Memoria 1. Ahí, ¿no es cierto?, nosotros hacemos una mención especial a Madariaga y a Genaro Verón de Astrada. ¿En la biblioteca? ¿Dónde se puede hacer? Sí, creo que, bueno, yo los tengo, ¿no es cierto? Claro. Pero sí, en la biblioteca, creo que en las bibliotecas están, sí, hasta hace unos años atrás estaban.